Muy bien. Continuamos recién entonces, en la clase anterior, estuvimos charlando sobre las células inmunitarias y ahora comenzamos a desarrollar, Luisina, a desarrollar las moléculas, pero no me voy a detener mucho en esto. Lo único que quiero que sean conscientes de que en un laboratorio, en charlas, en congresos, en libros, van a ver muchas de estas moléculas mencionadas. Algunas vamos a tener que aprender mejor a lo largo de los gráficos que estamos por ver, pero bueno, saber qué son, por ejemplo, las proteínas de la fase aguda. Proteínas que vamos a poder detectar elevadas cuando haya una inflamación en la etapa aguda, ¿sí? O una reacción alérgica en la etapa aguda, o una reacción antiparasitaria en su etapa aguda. Esas van a bajar cuando ya la infección, la inflamación pasen a crónicas. Todos los quimiotácticos, ¿qué son los quimiotácticos? Son sustancias liberadas o por el agente infectante o por las propias células inmunes e intervinientes en la inflamación que, acuérdense, hacen gradiente, o sea, surgen, están muy concentradas localmente y van difundiendo, encontrándose menos concentradas mientras más nos alejamos de la zona. Los quimiotácticos son los que, por ejemplo, a partir de las bacterias o de las sustancias que ingresaron en una herida, atraen a los neutrófilos y los neutrófilos hacen quimiotácticos para llamar, por ejemplo, natural killer, y esta a su vez, con otras citoquinas quimiotactantes, llaman a linfocitos B y así. Las citoquinas, bueno, ya las conocemos del sistema inmunitario, que en este caso particular, interleuquinas, se denominan las citoquinas entre leucocitos. Las opsoninas son proteínas que se adhieren y unen, es como que pintan, recubren a los agentes, sobre todo las bacterias, pintando también para el reconocimiento de las otras células, como tenemos opsonizado, recubierto con estos anticuerpos o opsoninas, a este agente que hay que fagocitar o destruir. Y los pirógenos son las sustancias que, piros es fuego, los que elevan la temperatura, ¿no? Bueno, y ya específicamente, anticuerpos sabemos lo que son, bradicininas o bradicininas también, las proteínas del complemento también, y nos paramos un minutito acá en proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una opsonina, pero desata la primera reacción de la cascada del complemento. Entonces, cuando hay infección bacteriana o inflamación por infección, va a aumentar la proteína C reactiva. Esta nosotros también la habíamos mencionado en la hemostasis, porque cuando había infección desencadenada, también veíamos proteína C reactiva. Perdón, acá tienen Maja. otra lista, la heparina, que es un anticoagulante natural. Maja. La histamina, que era la vasodilatadora, pero ojo con la histamina, no confundan, porque la histamina es vasodilatadora. Ahora, en el árbol bronquial, cierra los bronquiolos porque es broncoconstrictora. Cierra el aire, digamos, el ingreso del aire y vasodilata. Los interferones ya vimos que son sustancias que interfieren en la replicación viral, o si es el interferón gamma, en la respuesta inflamatoria por células. Y, ¿qué más? Las lisosimas, que las hemos mencionado también,
paralizar la pared bacteriana. Y acá nos detenemos de nuevo, que ya lo conocen, pero lo vamos a decir por las dudas, complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de proteínas de la membrana de las células que hacen fagocitosis y presentación de antígeno. Hay dos complejos mayores de histocompatibilidad que son el tipo 1 y tipo 2. El complejo de ataque de membrana, que vimos que eran las proteínas del complemento que perforan las paredes celulares. Las perforinas son estas proteínas en cadena que perforan a las membranas celulares y que son derivadas de las proteínas natural, de las células natural killer y las T citotóxicas. Bueno, acá hay un agente que es químico, que es el anión superóxido. Es el oxígeno cuando tiene una carga de electrón extra muy tóxico, porque es atacante de los lípidos de membrana y proveedor de envejecimiento, de oxidación celular, un oxidante importante, y bueno, en este caso, como actúa como oxidante importante, lo liberan los agentes fagocíticos o las células fagocíticas. Un atacante químico, como quien dijera, bueno, en vez de tirar a los agentes agua oxigenada directamente, libero el anión superóxido. Bueno, y hay un factor que fue conocido estudiando tumores y que se morían las células del tumor, o sea, se necrosaban las células tumorales, y al ser aislado se le dio el nombre de factor de necrosis tumoral o TNF. Este factor, como bien lo dice acá, es una citoquina. Esta citoquina aumenta la inflamación para tener lugar o propender al ataque de las células tumorales, y que, bueno, acá les pusieron, puede causar la autodestrucción celular mediada por apoptosis. Esto es, el factor de necrosis tumoral se descubrió que podía aumentar la inflamación y también generar que se active un programa propio de las células inmunes que se han infectado, para que desarrollen este programa de muerte celular. O sea, es una muerte celular programada que se activa en muchas células, pero que en el sistema inmune, por ejemplo en la remodelación de tejidos, pero que en el sistema inmune es, si el sistema inmune ya capturó células o moléculas infectantes, desarrollar este programa de apoptosis o de muerte celular programada. ¿Cómo? Con la estimulación de este factor de necrosis tumoral o TNF. Bien, visto esto, pasamos directamente a cómo actúa la segunda fase, que es la inmunidad adquirida, o sea, la específica para cada antígeno. Acá intervienen los linfocitos T, los B y las natural killer. Tenemos que recordar primero que los linfocitos T median la inmunidad celular, o sea, células involucradas para actuar presentes, mientras que los linfocitos B actúan generando células que pueden generar moléculas anticuerpos o gamma globulinas específicas. Y las natural killer que ya describimos cómo actúan. ¿Cómo arranca la inmunidad adquirida? Primero,
con linfocitos T y B naïf. Naïf quiere decir no comprometidos todavía para actuar con nadie en forma específica, o sea, puros, ¿sí? Estos linfocitos que todavía no han sido comprometidos tienen la potencialidad de ser programados genéticamente para responder a un antígeno específico. ¿Dónde encontramos estos linfocitos? En los órganos linfoides que hemos mencionado. Estos, recuerden que no vienen de la médula ósea roja, sino que están en órganos linfopoyéticos. Entiéndase el vaso, el timo y ganglios linfáticos. La división hace que uno recuerde mejor que los linfocitos naïf, que van a estar en timo y vaso, van a ser comprometidos, en especial los linfocitos T en el timo, T-timo, y los linfocitos B en el vaso. Si bien esta división no es taxativa, tajante, funciona bastante bien para aprendérselo. Una vez que de esa sangre en el vaso se tomó conocimiento y detección por estos linfocitos naïf de un antígeno nuevo, que era desconocido, uno nuevo, van a tomar la impresión de este antígeno y los presentadores de antígeno van a decir, miren, en mi superficie estoy mostrando un antígeno nuevo. Y estas células inmunes que ahora conocen a este antígeno nuevo y que se les presenta el nuevo, sean B o T, van a quedar comprometidos a generar respuesta celular, los T, o humoral, los B, toda la vida para este antígeno, quedando comprometidos, sellados para siempre para responder a este antígeno. Pero como a su vez las citoquinas, interleuquinas y demás los van a estimular para que se reproduzcan por mitosis, digamos, van a generar un clon, toda una serie de células que por mitosis son iguales, que se va a llamar un clon comprometido para ese antígeno. Entonces, si un linfocito va a conocer a un antígeno X, el 1, va a generar todo un clon de células, el clon 1, que va a estar específicamente a lo largo de varios, probablemente años o toda la vida, depende de quién sea el antígeno, formando células que siempre van a responder a ese clon contra el antígeno 1. Otros van a ser estimulados por otro antígeno y van a generar el clon 2, que toda la vida va a estar destinado como linfocitos B, T, células plasmáticas y de memoria al antígeno 2, y el clon 3 al 3 y así sucesivamente. Esto nos lleva a pensar que nosotros ya adultos, ¿cuántos clones de linfocitos y células tenemos destinadas a antígenos? Cientos de miles y millones de clones que están destinados a diferentes cientos de miles y millones de antígenos. Luego veremos que va a haber de estos clones salir células a efectivizar esta reacción contra este antígeno específico cuando aparezca en nuestro organismo. Y eso va a involucrar T, B, y etc. Y las de memoria, que van a ser linfocitos B, que van a guardarse, ¿qué adyacentes? A guardar la memoria de este antígeno. Entonces, acá vemos a un antígeno que sería
glucoproteínas, proteínas de pared, vaya a saber qué, de una bacteria en este caso, estimulando a formar un clon o colonia de todas células B y T que van a ser destinadas a trabajar en esta expansión clonal y a trabajar solo en este antígeno de esta bacteria. Estos van a generar una respuesta entonces adquirida y específica, que también tiene una rama de estos linfocitos clonales para este antígeno que en algún momento extravasan y se van a quedar en los conectivos de los tejidos como una célula quieta que ya no se moverá, comprometida para este antígeno, que va a ¿qué? Poner toda su síntesis proteica para subsistir ella, pero gran parte en elaborar anticuerpo anti ese antígeno. Anticuerpo y libera. ¿Cuándo? Cuando reciba la señal de que ha habido otro encuentro, identificación de ese antígeno para el que ella está comprometida, y entonces libera anticuerpo anti ese antígeno. Como la primera vez que se encuentra a este antígeno hay que comprometer a la primera célula o las primeras células en el, por ejemplo, vaso, ganglios linfáticos, hay que esperar a que armen el clon, que el clon se disemine, se aloje en los ganglios, etcétera, etcétera, y luego la célula plasmática se asiente y genere los anticuerpos. Esto lleva un tiempo. Entonces, si uno grafica la concentración en el plasma de anticuerpos antígeno versus el tiempo en semanas, esto va a tardar de 5 días a una semana en que empiecen a aparecer anticuerpos antígeno específico, y entonces acá tenemos unos primeros días en donde todavía no hemos liberado anticuerpos, está solo la respuesta innata funcionando. La específica con anticuerpos y células plasmáticas va a aparecer tardíamente, va a aumentar en la segunda semana y va a decrecer en la tercera o cuarta, o cuando se resuelva la aparición del antígeno y sea demolido y desaparezca la reacción. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que por otro lado, en la respuesta inmune secundaria, o sea, cuando eso ya ocurrió y quedaron células plasmáticas y algunas de memoria, el segundo encuentro rápidamente desata las interleuquinas necesarias y citoquinas necesarias para que rápidamente asistan las células del clon que ya estaban comprometidas, y la célula plasmática rápidamente libera los anticuerpos, y entonces como laboratoristas, si ya es la segunda, tercera o cuarta respuesta, al segundo día nomás ya tenemos título de anticuerpos, a la semana los tenemos elevados, a la segunda y tercera semana altísimos, el título de anticuerpos, y luego bajará cuando se resuelva. Si esto se entendió bien, bueno, acá tienen todo el gráfico completo, como lo trae el Silverton nuevo, y entonces entenderemos cómo funciona esta respuesta, este encuentro secundario, terciario, que da título alto y que no hay un periodo ventana que esperar para que haya anticuerpos, o lo que decimos en el laboratorio, título de anticuerpos medibles con alguna de las técnicas, que puede ser ELISA, inmunohistoquímica, inmunoquímica, etc. Los linfocitos B. Empecemos con los linfocitos B. Ellos son los responsables de tomar la impresión del antígeno para especializarse en la elaboración de inmunoglobulinas o anticuerpos específicos que lo hacen, sí, en la inflamación en el sitio, pero que es más efectivo generar células plasmáticas y células de memoria, generando así respuesta primaria la primera vez y secundarias luego. Los anticuerpos
que se van a generar a partir de estos linfocitos B y células de memoria y células plasmáticas, van a ser los 5 tipos conocidos, las inmunoglobulinas G o específicas, durables, inmunoglobulinas A similares, pero surgiendo esporádicamente en algunas secreciones, inmunoglobulinas E y M, bueno, las M que son las más inespecíficas, ya las vamos a ver bien, pero nos vamos a enfocar ahora en los típicos anticuerpos con forma de Y, que son los inmunoglobulinas G, con cadena liviana pesada y región Fab y FC. Las inmunoglobulinas más conocidas, más durables en su respuesta, van a ser las inmunoglobulinas tipo anticuerpo forma de Y, que necesitan con una estructura cuaternaria porque necesitan 4 polipéptidos, 2 largos y 2 pequeños, o 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas, y unidos por puentes disulfuro que mantienen unidas a los polipéptidos, y esta molécula tiene un movimiento que es que se mueven estas regiones de la Y a nivel de la región bisagra, que sería acá. O sea, ahí hay unos aminoácidos que permiten el movimiento. Y debemos entender que para toda la especie, digamos, todo esto es constante. O sea, todos tenemos gen para formar esta región de las cadenas pesadas y livianas en la parte constante. Pero lo que cambia son los últimos aminoácidos. Entonces esta es la que se llama la región variable, o donde se une el anticuerpo al antígeno. Entonces, cuando nuestras células inmunes conozcan al antígeno, por ejemplo, un macrófago, esto es maravilloso, porque lo que va a lograr es que los anticuerpos generalistas se unan a muchas cosas con esta región variable. Pero una vez que el macrófago o el neutrófilo o el eosinófilo tomaron contacto por primera vez con un antígeno desconocido, van a poder reacomodar esta región variable, amoldarla y tomar una forma, como mimetizando la forma de este antígeno. Y esto es muy loco. ¿Por qué? Porque al tomar la impresión de este antígeno, logran llevarla al interior celular, o bien si lo fagocitaron y lisaron, tomarlo desde el interior de la digestión lisosomal y poder llevarlo a la superficie, a exponerlo, y que presentárselo como presentadores de antígeno a las otras células, linfocitos B, que van a poder a su vez, y esto también es fantástico, con las proteínas de superficie variables de la membrana, tomar la imagen, la conformación de este antígeno y llevarlo al interior celular, tomar esta imagen del antígeno y generar anticuerpos que en la región variable sean lo contrario del antígeno y liberar anticuerpos siempre dirigidos a este antígeno. Esto es una cosa extraña y muy interesante, digámoslo, porque es un caso extraño en donde las células toman una información externa y genéticamente se comprometen a generar gamma globulinas que en la extremo variable sean perfectamente contrarias y unibles al antígeno.
y a su vez dejar células de reserva anti ese antígeno, lo cual es una cosa rarísima y espectacular. Obviamente que cuando ya liberan estos anticuerpos, la región variable va a ser destinada a unirse específicamente de ahora en más para toda la vida y todas sus hijas y células nietas y tataranietas y más allá a este antígeno, formando el clon antígeno tal o cual. Bien, acá tenemos entonces que las células B no batallan poniendo su cuerpo, batallan liberando a los humores o líquidos moléculas que trabajan en los humores, por eso la inmunidad es humoral, porque liberan, como quien liberara Miguelito, clavitos, para que se unan a el antígeno. Entonces, el anticuerpo, ¿qué función tiene? Primera, unir, reconociendo, identificando a su antígeno específico. Segundo, al hacerlo, formar células plasmáticas comprometidas de por vida a seguir secretando esos anticuerpos. Tercero, formar células de memoria que recuerden la conformación del antígeno. Otra, opsonizar, o sea, al liberar estos anticuerpos que andarán por allí, cuando encuentren el antígeno, unirse y pintar, opsonizando, marcando, todo esto que está marcado por este anticuerpo es el antígeno. ¿Cuál? Vengan, fagociten, lisen, rompan. Entonces, la opsonización, que es otra función, llama ¿a quién? Primero, activar a los fagocitos para que deglutan, fagociten y rompan todo lo que esté opsonizado. Otra es que como las Y de los anticuerpos se unen, acuérdense que al tener esta forma de Y, unen las dos partes de la Y entonces de esa forma forman una red aglutinando a la bacteria en este caso. Al tener una aglutinación, eso favorece que las toxinas bacterianas liberadas también sean opsonizadas, marcadas por los anticuerpos, favoreciendo la lisis. Además, al opsonizar, van a llamar ¿a quién? A los linfocitos T, que pueden venir, a los fagocitos que pueden venir a fagocitar y activar el complemento y entonces lisar a la célula también. Y los mastocitos, al degranularse, al favorecer la histamina y todo lo que hemos hablado, van a favorecer entonces que se agrupe todo este lío allí en el sitio de la inflamación, favorecer la inflamación, la apertura de los capilares, que vengan y así aniquilar con la respuesta inmune a este agente. Bien, el timo. El timo es quien desde que somos embriones, luego fetos, acumuló linfocitos naif que cuando sean estimulados por antígenos van a ser linfocitos T comprometidos también a ser linfocitos T citotóxicos, helpers y demás. También desde el timo se van a producir sustancias, además de células T, como timosina, timopoyetina y demás, que van a ayudar a toda la respuesta inmune. El timo se va a comprometer a hacer estos, clones T, sobre todo en la infancia, en el bebé y en la infancia, sobre todo, por eso el timo es grande y crece,
en clones de linfocitos T defendiendo al organismo en la niñez, pero luego en el adulto es como que baja esa reactividad, disminuye de tamaño porque se queda ya con los clones en las células de reserva para la respuesta inmunitaria específica y baja esa reactividad propia de la niñez. Entonces el timo, a medida que se hace adulto, disminuye de tamaño y en la vejez se hace mucho más chiquito todavía. Los linfocitos T, bueno, sabemos que es la inmunidad no humoral, sino la inmunidad celular, o mejor dicho, mediada por células, y entonces intervienen con lo que se llaman los complejos mayor de histocompatibilidad 1 y 2, importan todos los receptores de membrana que tienen los linfocitos T y cuando son activados por antígenos actúan como células en el sitio de la inflamación y de la infección. Bien, ¿qué hacen los complejos mayor de histocompatibilidad? Que está la clase O tipo 1 y tipo 2 clase 2. Son estas células, estas proteínas presentes siempre en la membrana de los linfocitos T que incorporan fragmentos antigénicos que se les han presentado desde los presentadores de antígeno, los muestran en superficie y con eso activan la citotoxicidad, o sea, el ir a encontrarse con células marcadas de antemano por el sistema anterior que presenten el antígeno o ayudar a, que son los helpers, a incrementar la reacción de todas estas células. Acá tenemos un caso en donde nos muestra cómo desarrollamos linfocitos T comprometidos. La historia comienza en realidad cuando una célula totipotente de la médula ósea roja surge como comprometida a la línea T, a la línea linfocitos T que colonizan, salen por sangre y colonizan al timo inmaduro. Allí estas células quedan a la espera de ser comprometidas a un antígeno específico. Cuando se les presente el antígeno específico, van a convertirse en células T citotóxicas para presentarse o presentar en el complejo mayor de tipo 1, el CMH tipo 1, mostrando ese antígeno para el cual ya quedan comprometidas para siempre. Entonces, las células del timo, pristinas, naif, precursoras, están esperando en el timo que se les presente un antígeno y cuando se les presente van a actuar como células citotóxicas y van a mostrar en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 fragmentos de ese antígeno. Pero también otras van a ser comprometidas a cooperadoras o helpers, que van a presentar el antígeno, pero en el CMH tipo 2. Estas van a necesitar, para actuar, como son colaboradoras o helpers, unir este complejo mayor 2 con el antígeno, presentándoselos a otras células que ahí se activen para secretar interleuquinas y citoquinas que activen la respuesta inmunitaria para este antígeno. En el segundo gráfico nos va a presentar, como dice aquí, la activación, esto es desarrollo de los linfocitos T, citotóxicos y helpers, y cómo se los activa. Se los activa cuando estos receptores de las células T que ya estaban presentando el antígeno se los presenten en los complejos mayores de histocompatibilidad a otra célula inmune,
linfocítica, en este caso linfocito T, que tenga receptor para tomar la impresión del antígeno, o sea, el complejo mayor de histocompatibilidad de los T presenta ahora, activando a otro T que con su receptor tome la impresión del antígeno y ahora quede también comprometido al clon contra este antígeno. Bien. Y entonces tenemos dos respuestas fundamentales que se diferencian en el organismo. La respuesta frente a bacterias, que es algo diferente a la respuesta frente a los virus. ¿Por qué? Porque la respuesta frente a bacterias en realidad es un tejido barrera que ha sido invadido por lo que sea, por mucosas, por heridas, y han entrado bacterias. Pero las bacterias, recordemos que tienen en su pared los determinantes antigénicos para nosotros. Y que por otro lado, también en su metabolismo, toman nuestras moléculas como alimento y liberan moléculas que para nosotros son tóxicas. Entonces, la respuesta frente a bacterias se involucra por una vía, digamos, opsonizarlas, recubrirlas con nuestros anticuerpos inespecíficos para desatar la respuesta primaria. En ese sentido, las opsonizamos, las recubrimos con los anticuerpos, porque las reconocemos en la respuesta primaria y las opsonizamos. De esta manera van a ser llamados los fagocitos, porque están pintadas, opsonizadas, para lisarlas. Pero por otro lado, la misma presencia de antígenos inespecíficos desata una respuesta inespecífica que es activar las proteínas de la fase aguda del complemento. Entonces, se acopla todo el complemento y tratan de destrozar la pared bacteriana de la mayor cantidad que puedan. El complemento también, produciendo ese ataque de membrana, lisa y destruye entonces algunas de estas bacterias, pero también activa ¿a quién? A los mastocitos que están en el tejido y los mastocitos que liberan la histamina y otros agentes que generan una extravasación de más blancos y la inflamación y demás, aumentando el proceso de destrucción bacteriana. Por otro lado, las bacterias son directamente atacadas por los fagocitos porque no, se las reconoce como algo no específico, pero que no es nuestro, y entonces acá vamos a la vía de los fagocitos y lo que ocurre aquí. Las células fagocíticas toman a estas bacterias, las lisan y guardan internamente la lisis de los que pueden ser los determinantes antigénicos. Los fagocitos, al convertirse entonces en células activadas, llaman al resto de fagocitos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos de la sangre para que se extravasen